¿Cómo están los azules? ¿Los leones? ¿Cómo están, chicos? ¿Muy bien? Qué bueno. Como saben, no voy a poder acompañarlos en la clase física, ¿cierto? Presencial, que nos corresponde esta semana. Es por eso que les voy a dejar grabada, ¿cierto? Los contenidos que deberíamos revisar, ¿cierto? En la clase siguiente. ¿Ok? En este contexto, como ustedes ya se han dado cuenta, hemos visto, ¿cierto? Ya hace 2 o 3 semanas, ¿cierto? Algunos conceptos, ¿cierto? Y algunos puntos bien característicos respecto de lo que es la gestión de los proyectos. ¿Ya? Partimos hablando sobre el diseño, justamente, donde vimos los requerimientos, donde definimos, ¿cierto? El alcance de un proyecto, lo importante que era tener, ¿cierto? El alcance claro de un proyecto. Hablamos respecto de objetivos y metas, ¿cierto? De diferencia de los objetivos y las metas, hablamos de lo que significaba SMART, ¿cierto? Hablamos también de las tareas, ¿cierto? Y dentro de las tareas era tremendamente importante tener en consideración lo que se refiere a los paquetes de trabajo, ¿cierto? Yo les había dicho lo que servía como WDS, ¿cierto? Los paquetes de trabajo, estructura de paquetes de trabajo que nos permitan, ¿cierto?, tener un control global del proyecto, pero, ¿cierto?, sin caer en detalles demasiado, digamos, específicos. ¿Ya? Recuerden que ustedes como futuros jefes de proyecto, coordinadores de proyecto, van a tener que velar porque muchas cosas pasen en paralelo, ¿ya? O porque estén pasando y porque estén desarrollándose, y por eso tienen que ser capaces de tener la suficiente experiencia como para poder centrarse en qué es y enfocar su energía en qué es lo importante y en qué no es importante. Y es por eso, si ustedes se fijan, aquí tenemos una estructura, ¿cierto?, de paquetes de trabajo asociados, por ejemplo, al concepto o a la construcción de una bicicleta. ¿Ya? Eso lo habíamos visto en la clase anterior, hace 2 clases ya, ¿cierto? Y esto era importante. Es imposible hacer una buena planificación de las actividades que debo realizar, ¿cierto? En algo que habíamos llamado carta Gantt, ¿cierto? Cronograma, si es que no tengo claro cuáles son las actividades que están asociadas a cada una de las fases del desarrollo de un proyecto. Eso es importante. Yo les dije, chicos, que las cartas Gantt en general, si es que no son seguidas en forma rutinaria, si es que yo no voy haciendo control de una carta Gantt, o si no tengo claridad respecto a las actividades primordiales, ¿cierto?, que yo tengo que ser capaz de ir desarrollando, no me va a servir para nada más que para llenar un escritorio, para ocuparme espacio en un disco duro, ¿cierto? Y no va a ser otra cosa que una planilla en Excel o un documento que no sirva para absolutamente nada. ¿Ok? Hablamos en la primera clase también de los riesgos, ¿cierto? ¿Cuál era la importancia de los riesgos? Ya lo dijimos. Y en ese sentido, el de establecer, ¿cierto?, matrices de priorización de riesgos, por ejemplo, donde yo evalúe cuáles son los riesgos potenciales para el desarrollo del proyecto, cuál es, por ejemplo, el nivel de impacto, o cuánto podría perfectamente, en el caso que un riesgo de esa característica se presente, cuánto va a impactar en el desarrollo de mi proyecto, y bien cuál es la probabilidad de ocurrencia. Recordemos que un riesgo, por ejemplo, que tenga un alto impacto, un alto daño, ¿cierto?, en el desarrollo de mi proyecto, que tenga una probabilidad de ocurrencia nula, probablemente va a ser un riesgo que yo ni siquiera voy a darme cuenta o ni siquiera voy a prestarle mucha atención. ¿Ya? Eso es importante. Hablábamos también de los tipos de riesgo que existían. Y finalmente, que era una de las cosas importantes, ¿cierto? El definir las correcciones, es decir, cuándo voy a o qué voy a hacer cuando un riesgo se suscita, ¿cierto? Cuando un riesgo me pasa en terreno, porque como vimos en clase, lo que no puede pasar es que a usted le pase algo, ¿cierto?, en el desarrollo del proyecto y usted no sepa qué hacer. Y por eso es que existe una identificación de riesgo, una priorización de riesgo, una evaluación de riesgo. ¿Ya? Y finalmente, cada una de esos riesgos debería tener una acción preventiva, es decir, qué es lo que voy a hacer para que eso no suceda y obviamente la corrección o la acción correctiva en el caso, digamos, de que haya una mayor, digamos, planificación a futuro, ¿cierto? Tener y tomar acciones correctivas. Siempre usted debe tener claro, ¿cierto?, qué hacer en el caso de que venga algún riesgo, que algún riesgo deje de ser riesgo y se transforme en realidad. ¿Ya? La clase pasada hablamos justamente de la constitución del equipo de trabajo. Ahí habíamos hablado del equipo de trabajo, ¿cierto? La asignación de responsabilidades, qué pasaba, por ejemplo, con las competencias, cómo yo soy capaz de asignar a los profesionales que están sirviendo o que tienen las competencias a distintas funciones. Porque uno de los errores, y de hecho lo dimos al principio del curso, uno de los errores fundamentales de por qué, o una de las causas de por qué fracasan los proyectos, es justamente porque yo no asigno al proyecto la persona adecuada. ¿Ya? Hablábamos también, ¿cierto?, de las reuniones de trabajo, ¿cierto?
Y respecto a las reuniones de trabajo, ¿cierto? Habíamos dicho que tenían que ser, ojalá, claro, no muy largas, llegar con los temas preparados, no venir a improvisar las reuniones, respetar la agenda, ¿cierto? Ser puntual, vestirse de manera adecuada, eso lo vimos el sábado, la semana pasada, ¿cierto? Y una de las cosas súper, súper importantes, el tener claro que después de una reunión de trabajo, usted debería ser capaz de elaborar una minuta de esa reunión de trabajo, un acta donde se deje constancia de quiénes fueron los que asistieron a esa reunión, de quiénes fueron, de cuáles fueron los temas que se trataron y finalmente cuáles fueron los compromisos que se adquirieron luego de eso. ¿Ya? Habíamos hablado también del conflicto, súper importante, recuerden que, como también lo vimos en la clase pasada, estamos trabajando con personas, ¿cierto? Con personas que tienen sentimientos, que tienen intereses diferentes. De hecho, este gráfico lo muestra bastante bien, ¿cierto? Al fin y al cabo tenemos los intereses de un equipo, tenemos los intereses del mismo proyecto y tenemos los intereses de cada individuo. Y la idea es que dentro de un equipo de trabajo justamente esos objetivos estén alineados. Usted puede, y piense que siempre está haciendo las cosas para un beneficio personal, pero piense siempre que si su empresa gana, que si su proyecto gana o le va bien, a usted también le va bien. ¿Ya? Y por eso es que hay que alinear los objetivos. Y respecto al tema del conflicto, bueno, son cosas que pasan, que se dan en los equipos de trabajo. Lo importante, mis queridos amigos, es que siempre lleguemos a esto, a relaciones, ¿cierto? Win-win, donde ambas partes ganan. ¿Ya? Esa es la idea. Recuerde también, ¿cierto?, que existen dos partes de un conflicto, una parte que puede verse involucrada en lo laboral y otra en lo más emocional, cuando usted tiene algún tipo de relación con esa persona. La invitación es que usted deje las relaciones, ¿cierto?, de amistad para afuera de la oficina. O sea, usted sale a las 6:30 de la tarde, a las 6 de la tarde, y ahí usted haga todos los amigos que quiera, pero no mezcle, ¿cierto?, las relaciones, porque cuando eso pasa, generalmente se suscitan ciertos problemas que traen resultados negativos para los proyectos. ¿Ya? Habíamos pasado también por qué hacer o qué cosas, ponte tú, qué habilidad usted debería tener o qué conductas debería mostrar para poder resolver esas situaciones de conflicto, que son las que habíamos visto ahí, principalmente el no amenazar, el ofrecer alternativa, el negociar, ¿cierto? El prever las consecuencias, súper, súper importante, y no ser negativo, porque cuando usted es negativo, déjeme decirle que pierde la batalla antes de iniciarla, y esa no es la idea. ¿Ya? Bien, y respecto a lo que pasa en el conflicto, ¿cierto? ¿Qué sucede si no se resuelve? Y aquí está, o sea, lo referido, siempre un conflicto implica lo que tiene que ver con el problema puntual y también con lo que se refiere a la relación que establecen las mismas personas en ese conflicto. ¿Ya? Acá la sugerencia, obviamente, si usted no es posible, digamos, salvar la situación laboral, al menos pídese o resolver ese conflicto en particular, al menos trate de no deteriorar la relación personal. Ahora bien, lo que les dije anteriormente se opone un poco a esto. A mí lo que me interesa, chicos, es que ustedes entiendan que dentro del trabajo no deberían mezclarse ni temas asociados a emociones, ni temas asociados, por ejemplo, a hacer personal, ¿cierto? Algunas cosas. Yo les doy un ejemplo bien claro de un problema particular que yo tuve en el trabajo, ¿cierto? Y que yo esperaba una reacción un poco más profesional de la otra persona, y eso no se dio. ¿Ok? Entonces tengan mucho cuidado, por favor, respecto de los conflictos, cómo manejarlo y tener siempre en cuenta que una cosa tiene que ver con la resolución del conflicto que se está dando en el momento y otra cosa tiene que ver con la relación, ¿ya? Y muchas veces una de esas dos se pierde o muchas veces las dos se pierden. Y ahora, ya que activamos un poco el conocimiento de la clase anterior, vamos a hablar sobre la planificación temporal y la planificación de recursos. Planificar es algo súper, súper importante, es algo necesario, es algo vital para el desarrollo de un proyecto. Lamentablemente es algo que es tremendamente complicado, ¿sí? Y ya lo hemos conversado en varias oportunidades. Planificar, ¿cierto?, responde muchas veces a factores dinámicos, a factores que van cambiando, y yo tengo que ser capaz de atribuirle a esa planificación también la característica de ser dinámica. Porque yo tenía planificado, por ejemplo, para esta semana, que iba a hacer un montón de cosas, y resulta que me fijaron reuniones, resulta que no llegaron los materiales, resulta que mi jefe, por ejemplo, o que uno de mis trabajadores se fue con licencia médica. Oiga, y toda la planificación que yo tenía se me fue a la punta del cerro. Entonces, de ese punto de vista, quiero que tengan en consideración que todo lo que pasa a nivel de planificación temporal y planificación de recursos es dinámico, es decir, cambia, ¿ya? Y es por eso
mis queridos amigos, que cuando usted elabora un cronograma, si es que no es capaz de hacer seguimiento y control de ese cronograma, déjeme decirle que está cayendo en lo que cae, yo creo que más del 70, 80 o 90% de muchos profesionales, ¿cierto?, que llevan proyectos, que es básicamente tener algo, ¿cierto?, una carta de navegación que no sirve, que no es representativa de los tiempos reales que se manejan, pero que está ahí. ¿Por qué? Porque lo más probable es que alguien te la pida algún día, ¿cierto? Y ese documento tiene que estar porque estamos acostumbrados a generar cartas Gantt. Lo importante, mis queridos leones, es que sean capaces, ¿cierto?, de generar documentos que sirvan. Si va a gastar tiempo en hacer una carta Gantt, que sea una carta Gantt que le sirva a usted para llevar el control de un proyecto, ¿ya? Y no se olvide que las actividades que no están bien definidas, por eso hablamos arriba de los paquetes de trabajo, la WDS, ¿cierto?, definir bien actividades, pero también tener claro los recursos. Uno de los problemas principales que tienen las cartas Gantt es que muestran el tiempo de ejecución, ¿cierto?, el plazo para cada una de las actividades, pero no son capaces de mostrar en la gran mayoría de los casos, ¿cierto?, los recursos que se necesitan. Es decir, yo puedo programarme para hacer un radier el día miércoles, pero si es que no tengo el evento, porque no lo planifiqué, difícilmente voy a poder cumplir con la actividad. Entonces ahí claramente se produce esa desviación entre lo planificado y lo real. Bien, entonces para elaborar, ¿cierto?, para hacer una planificación temporal, elaborando un cronograma, es importante tener la claridad de qué actividades se van a hacer, ¿cierto? La carta Gantt debería ser capaz de mostrar las actividades relevantes y aquellas actividades que son críticas. Una de las cosas, querido Leone, es definir, ¿cierto?, qué actividades son críticas, es decir, qué actividades no pueden moverse, o si, en el caso, por ejemplo, que existe una actividad y esa actividad sufre retraso, hay obviamente, ¿cierto?, otras que se van a ver retrasadas u otras que no. Ya les voy a dar un ejemplo, ¿ya? Hay que tener en consideración, por ejemplo, cómo se secuencian, ¿cierto?, esas actividades, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? A que existen interrelaciones. ¿Usted cree que yo podría montar paneles solares si es que no he montado la estructura? Claramente no. Entonces tengo que ser capaz, si es que tengo que llegar a tener mi planta fotovoltaica lista en 3 semanas más, no me puedo atrasar en la instalación de estructura. Ahora, ¿me podría atrasar, por ejemplo, en la preparación de los tableros? La preparación de los tableros va a ser en paralelo al montaje de las estructuras, por lo tanto, si me atraso una semana, lo más probable es que tampoco haya un efecto mayor. Pero si me atraso en la estructura, estoy sonado. Y por ende, hay actividades que son más importantes, ¿cierto?, que otras. Y eso es lo que ustedes tienen que tener en consideración. Y las que no podemos retrasar, ¿ya?, son aquellas o las que tienen esa connotación de ser actividades críticas, son las que tenemos que ponerle la mayor de nuestra preocupación. Imagínense, mis queridos azules, que yo tenga que hacer una instalación, por ejemplo, el próximo lunes, ¿ya? Es decir, hoy día es domingo, mañana lunes. Y hay una instalación que tengo que sacar durante el día porque tuve que gestionar los permisos para entrar a esa obra o a esa faena, ¿cierto? Los gestioné y me dieron el permiso para hacer todo el trabajo durante mañana lunes. ¿Usted cree que el aprovisionamiento de materias primas, por ejemplo, ¿usted cree que yo me voy a confiar y voy a llegar, me voy a levantar temprano mañana lunes, ¿cierto? Voy a levantarme a las 6:30 de la mañana, voy a estar a las 7:30, 8, ¿cierto?, en Dartel para comprar los materiales eléctricos y me voy a ir a la obra? ¿Usted cree que yo voy a hacer eso? Podrían decirme, sí, pues, profe, eso es lo que usted debería hacer. Claro que no, pues, porque usted necesita a las 8 de la mañana estar empezando a trabajar. Por ende, los materiales usted debió haberlos dejado en la camioneta, cargados, ¿cierto?, el viernes anterior. O lo otro, error súper común, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa cuando yo confío en que el proveedor me va a entregar los materiales y va a estar en la obra, ¿cierto?, el lunes a las 8 de la mañana? Falso, pues eso no va a pasar. O va a pasar quizás con proveedores serios, pero bueno, tenga en consideración que usted no puede delegar una actividad crítica o dejar, ¿cierto?, condicionada la ejecución correctamente de una actividad crítica en un tercero. Lo crítico lo tiene que hacer usted. Lo crítico usted tiene que estar encima, porque las actividades que no son críticas, si se le atrasan, dan un poco lo mismo. Y por eso habíamos hablado también del concepto de holgura, ¿cierto? El tiempo que usted tiene de disponibilidad para mover actividades dentro del desarrollo de un proyecto. Pero hay actividades que no tienen holgura, actividades que son críticas, actividades que tienen que hacerse sí o sí en el tiempo planificado. Porque de lo contrario se me atrasa todo el proyecto. Y si no termino a tiempo el proyecto, ¿qué es lo que pasa? Me cobran multa, me pueden suspender el contrato, etcétera, 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 y son pérdidas, ¿cierto? Ok,
Entonces, definimos cuáles son las actividades, secuenciamos esas actividades, es decir, definimos las interrelaciones, estimamos la duración de esas actividades y finalmente desarrollamos el cronograma. Es importante, como les dije, controlar el cronograma, revisar semanalmente el cronograma o cada 2 semanas, ¿cierto? El tiempo que usted requiera, pero lo importante es revisarlo, que el cronograma no se quede guardado en una carpeta, en un servidor o en como un archivo, ¿cierto? En un correo electrónico, ¿ya? Bien, ahí respecto al chiste que está acá, felicidades, nuestro proyecto va adelantado respecto a la planificación y por debajo del presupuesto. ¿Usted cree que eso pasa? ¿Qué es lo que pasaría? Y quiero que le den una vueltecita, mis amigos míos. Si ustedes se dan cuenta que la ejecución o que un proyecto va adelantado respecto a la planificación, y no solo eso, que los costos van, ¿cierto?, más por debajo, ¿cierto?, o son más bajos de lo que usted planificó, ¿la cosa anda bien o anda mal? Dele una vuelta. ¿Cree usted que anda bien el proyecto si es que usted ganó, o sea, está gastando menos plata y va más adelantado respecto a la planificación? O sea, usted me dirá, profe, sí, qué bueno, porque bueno que eso se dé. ¿Usted cree que eso en realidad se da en la práctica? Si usted llega a una situación así, déjeme decirle que planificó pésimo los tiempos y déjeme decirle que planificó pésimamente los recursos. ¿Ok? O sea, si usted terminó gastando mucho menos, significa que usted hizo una cuantificación de costos que fue mala, po, ¿ya? Y eso, o sea, y dese con una piedra en el pecho, porque si usted cobró caro, es decir, aumentó, sobreestimó los costos, que después fueron menores, quiere decir que usted cobró más caro por el proyecto y que se lo asignaron igual. Entonces, mucho cuidado con eso, ¿ah? ¿Ya? Si usted ve, por ejemplo, que va muy adelantado respecto del tiempo planificado o que está gastando mucho menos, es porque usted cometió algún error en la planificación. Y eso, por más que sea positivo en el momento, es algo súper negativo. Y es algo negativo porque usted hizo un trabajo de planificación que no fue el correcto. ¿Estamos, mis amigos? Bien. Ahora, respecto a la elaboración del cronograma, aquí ustedes pueden ver perfectamente, ¿cierto?, una carta Gantt, un cronograma, donde acá pueden ver, si ustedes se fijan, la ID de la tarea, el número de la tarea, el estado en que está la tarea, ¿cierto?, el número de la tarea, y acá está la planificación. Tenemos, si ustedes se fijan, actividades que tienen una duración, si ustedes se fijan, que es fija, ¿ya? Y tenemos algunas que tienen unas rayitas. Este tipo de carta Gantt está hecha en Microsoft Project, que es un software que está en los computadores de Duoc. Ya puede hacerlo en una tabla Excel, etcétera. Da lo mismo, existe el Project, que es la versión de Microsoft, pero que se llama Project Libre. Eso usted lo baja gratuitamente y usted puede construir estas cartas Gantt, ¿ya? Pero quiero que vean acá específicamente. Si ustedes se fijan, acá tenemos un hito, ¿ya? Los hitos dentro de una carta Gantt son aquellas fechas, ¿cierto? O aquellos momentos dentro de la planificación en que pasa un ítem, ¿cierto? Que tiene una duración 0. O sea, es algo que pasa. Si ustedes se fijan, perdónenme que aquí está la presentación del proyecto, la firma de un contrato. Ese tipo de cosas son hitos, son fechas, ¿cierto? Que marcan un antes y un después, o son fechas, ¿cierto?, que están ahí y que marcan actividades que tienen una duración muy corta, pero que son cruciales para el desarrollo del proyecto. Acá ustedes pueden ver estas actividades en azul. ¿Cuál es la diferencia entre esa actividad y esta actividad? La duración, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre esta actividad y esta actividad? La diferencia principalmente es que esta actividad es necesaria para que esta otra empiece. Y por eso está esa línea ahí, ¿ya? Es decir, si ustedes se fijan, esto es el diseño y el desarrollo del proyecto y esta es la aprobación de la documentación. Yo puedo tener aprobada la documentación si es que no tengo el diseño del proyecto, claramente no. ¿Ok? ¿Qué otras cosas interesantes? Si ustedes se fijan, imagínate, esta actividad no tiene relación con esta otra que está acá. Y fíjate que tengo harto tiempo entre que esta actividad termina, la actividad 2, ¿cierto?, hasta que empieza la actividad 3. Por lo tanto, si yo me atraso un poquito y esta actividad ya no queda ahí, sino que queda acá, ¿pasa algo con el tiempo total? ¿Pasa algo? No, no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque esta actividad no retrasa ninguna otra. Pero imagínense, mis queridos Lions, si esta actividad que está acá, o esto que está pasando acá, se atrasa una semana, ¿qué es lo que pasa? Que todo el proyecto, o se atrasa 3 semanas, un mes, significa que todo el proyecto se va a atrasar un mes.
En cambio, si esta se atrasa una semana o se atrasa un poco, no pasa absolutamente nada. Entonces, cuando definimos, ¿cierto?, las actividades que son críticas, las actividades que no pueden ser retrasadas o las actividades que son imperativas, voy a definir lo que se llama la ruta crítica del proyecto. ¿Ya? Ahora, aquí en este ejemplo pasa algo bien interesante y es el concepto de holgura. Si ustedes se fijan, esta actividad, la actividad 6, depende de la actividad 5, por ende la actividad 5 debe ser completada antes de que la actividad 6, desde la actividad 6, ¿cierto?, parta. ¿Ok? Ahora, si esta actividad se me atrasa, ¿cierto?, se me atrasa hasta aquí, ¿pasa algo o no pasa algo? ¿O no pasa nada? Fíjense, imagínense que aquí está F y aquí está RR, ¿cierto? O ese universo temporal. Esta actividad, ¿cuánto podría eventualmente atrasarse? Podría atrasarse hasta acá, hasta donde empieza la siguiente actividad, ¿cierto? O sea, yo tengo ese periodo, este pedacito blanco de la flecha, que es la holgura que esta actividad tiene. Si esta actividad se atrasa hasta aquí, no hay ningún problema. Pero si esta actividad se atrasa hasta acá, hasta ahí, hasta A, ¿cierto? Lo que va a pasar es que esta actividad, la 6 y la 7, se me van a atrasar todas. Por ende, ¿puede atrasarse la actividad 5? Sí, puede atrasarse. ¿Hasta cuándo? Hasta acá. Por ende, ¿cuánta holgura tiene? Tiene ese pedacito de holgura. ¿Ya? Eso muy, muy importante. ¿Ya? Fíjense que aquí cuando uno tiene este mapa, entre comillas, ¿cierto? Esta definición, ¿cierto?, de actividades, lo que va pasando, mis queridos amigos, es que ustedes van viendo cómo van y cómo es efectivamente el desfase que tienen de lo planificado versus lo real. ¿Ya? ¿Qué está pasando acá? Si ustedes se fijan, estas actividades que son en paralelo, esta actividad no gatilla ni es necesaria para ninguna otra, por lo tanto, si yo la hago acá, o si la hago acá, o si la hago acá, o si la hago acá, lo más probable es que no haya pasado tampoco absolutamente nada, mis queridos leones. ¿Queda más o menos claro? Por ende, si ustedes se fijan, las actividades críticas vendrían siendo esas, por ejemplo, acá, esta actividad podría trazarse, sí, pero tiene esa holgura, la holgura que está desde aquí hasta ahí, desde ahí donde está RR, ¿cierto? Está parte de J. Si esta actividad, fíjate, se me atrasa hasta acá en tiempo, lo que va a pasar es que todo el proyecto se me va a atrasar. Así que eso es súper, súper importante, mis queridos leones. ¿Ya? Sigamos entonces. Una cosa tiene que ver con la planificación de las actividades, ¿cierto? Pero otra cosa tiene que ver con la planificación de justamente el aprovisionamiento, ¿cierto? Las adquisiciones. ¿Qué es lo que voy a comprar para el desarrollo del proyecto? ¿Cuándo lo voy a comprar? Ustedes saben, ¿cierto?, que la plata no es algo, los recursos siempre son escasos. Y usted lo más probable es que cuando parta con un proyecto va a trabajar con capital propio o le van a dar un anticipo y usted tiene que ir comprando los materiales necesarios para ir avanzando, ¿cierto? Porque usted cuando vaya avanzando en el proyecto de energías renovables, lo que va a hacer es que va a acreditar estados de pago, ¿cierto? Estados de avance, y esos estados de avance van a tener un estado de pago y a usted le van a ir pagando en forma progresiva, ¿cierto?, por el avance del proyecto. Entonces, usted podría comprar, por ejemplo, todos los paneles solares con el adelanto que le dan, con el anticipo. Podría comprarlos todos al tiro, ¿no? Porque el proveedor le dijo, mira, si tú me compráis todos los paneles al tiro, yo te hago un 10% de descuento. Tentadora, ¿eh? Tentador el hecho de que me den un descuento. Pero ¿qué es lo que pasa ahí? Que usted no necesita todos los paneles solares al tiro. Usted necesita de momento 100 y los otros 100 los va a necesitar en 2 meses más. Por ende, ¿es necesario que los compre ahora? Tiene que revisarlo, ¿eh? Porque de repente si usted los compra todos ahora con la plata del anticipo, lo que va a pasar es que no va a tener plata ni para pagar los adelantos no va a tener para pagar sueldos, no va a tener para comprar otros materiales, no va a tener, por ejemplo, para iniciar el montaje de faena. ¿Se entiende? Entonces, cuando hacemos el plan de adquisiciones, tenemos que tener claro qué vamos a comprar y cuándo lo vamos a comprar. ¿Ya? Otra cosa importante respecto de la compra de materiales, herramientas, maquinarias, etc. Selección y búsqueda de proveedores. Ustedes ya en el curso de TGI, ¿cierto?, tecnologías de generación solar y eólica, y en el curso de sistemas de generación solar térmica, tecnologías de generación solar térmica, ustedes ya tienen su listado de proveedores, ya trabajamos en eso. Por ende es importante que usted conozca a los proveedores, sepa quién vende lo que usted quiere comprar y sepa no solamente eso, sino que tenga obviamente la claridad respecto de el stock que tiene ese proveedor, ¿cierto? De si es un proveedor serio o no,
Por eso es importante, por ejemplo, el tema de la evaluación de los proveedores. Hay proveedores, por ejemplo, que se portan súper mal. Hay proveedores que se portan súper bien. Generalmente los proveedores que tienen un enfoque más hacia el costo, a entregar materiales más baratos, probablemente van a tener un servicio de postventa mucho más malo. ¿Ya? Entonces, esas son cosas que usted tiene que considerar. Una vez me acuerdo que un alumno me preguntó, profe, ¿sabe qué? Me llamaron para hacer una instalación de un equipo. Ya, un equipo fotovoltaico, un kit que habían comprado, y resulta que a la persona que lo había comprado y que llamó a este alumno para que le hiciera la instalación, le dicen, se lo habían vendido al que compró el sistema como un sistema on-grid, ¿cierto? Y era off-grid, no, o al revés, no me acuerdo, pero era una cosa así. ¿Te das cuenta? Entonces, claro, ¿qué clase de proveedores son esos? ¿Qué clase de proveedores son aquellos, por ejemplo, que te venden un producto, que te venden un equipo, que te venden un material y no son capaces de decirte bien cómo se usan, ¿cierto? De apoyarte o asesorarte, por ejemplo, en la selección de un determinado equipo, ¿ya? Entonces, eso es lo que usted tiene que tener en consideración. Yo les conté el caso, por ejemplo, cuando tuve un problema con una bomba de impulsión, ¿cierto? Y yo tenía muy buena relación, por ejemplo, con el product manager de bombas, ¿cierto? En Cosmoplas. Y el tipo me dijo, Juan Pablo, no te preocupes, ven a buscarme y yo voy a terreno y te voy a ver, ¿cachai? Y voy a ver cuál es el problema. Al final era un problema súper tonto. Esa historia se las conté, ¿se acuerdan? Y claro, ahí ustedes tienen un servicio de postventa de buena calidad, po, ¿cierto? O sea, un proveedor que no te deja solo, que pasa a ser partner tuyo, ¿cierto? En el desarrollo de un proyecto. Porque ese proveedor sabe que yo voy a volver, sabe que le voy a seguir comprando. Ya, eso es súper importante. Y otra cosa, que además de la evaluación, como ya lo comentamos, o sea, usted debería incorporar sistemas de evaluación de proveedores, sistemas que le permitan saber qué proveedor es bueno, qué proveedor es malo, ¿cierto? ¿Qué proveedor responde, qué proveedor no responde? Porque si hay un proveedor que no le responde o que le dijo que iba a mantener stock constante de repuesto y cuando usted necesita un repuesto no está, recuerde que usted es el que tiene que ponerle las manitos de conejo al cliente. ¿Ah? Entonces, si un proveedor le dice que va a tener repuesto y no los tiene, oiga, hágale la cruz, po. O exíjale, ¿cierto? Que tenga repuestos en stock siempre. O si no, usted, si son fallas comunes, estoquéese usted de repuestos, po. Usted manténgalos, usted cómprelos, ¿ya? Y los mantiene listos para poder cambiárselo a sus clientes. Pero algo que me interesa mucho que conversemos tiene que ver con la relación con el proveedor, ¿ya? La idea con los proveedores es generar relaciones de largo plazo, relaciones, por ejemplo, que me permitan no solamente tener financiamiento por parte de los proveedores, ¿ya? Es decir, que un proveedor sea capaz de entregarme, por ejemplo, crédito para que yo pague los productos, para que pague los equipos, ¿cierto? En un plazo de 30 días, 60 días, sino que también obtener ciertos precios preferenciales. Eso es lo importante. Cuando usted genera esa relación de largo plazo con los proveedores, lo que va teniendo es eso, una relación de confianza, una relación de largo plazo. Si usted ve, por ejemplo, empresas como Legrand, ¿cierto? Que venden materiales eléctricos, Legrand, si usted se fija, no vende materiales eléctricos directamente. Lo que hacen es tener distribuidores y por eso cuando usted quiere comprar equipamiento Legrand, usted va a Dartel, ¿cierto? Va a Cosmoplas, va a Icol, va a Covantes, ¿cierto? Usted ahí compra los materiales. Pero si usted se fija, los product managers, ¿cierto? O los vendedores de Legrand andan constantemente visitando clientes. ¿Saben por qué? Perdón. Porque a Legrand le interesa que los clientes, ¿cierto?, conozcan los proyectos, o sea, los productos nuevos, que los clientes tengan mejores condiciones comerciales. Y de hecho, Legrand puede perfectamente decirle a Dartel o decirle a Guantes, ¿sabes que a este cliente tú le haces un 40% sobre el precio lista? Ese tipo de cosas pasan, ¿ya? Dartel o Legrand, perdón, Legrand o Ticino, ¿cierto? Le interesa generar esa relación de largo plazo con los clientes, ¿ya? Y muchos proveedores hoy día lo hacen, ¿cierto? Te dan crédito, es decir, te dejan pagar en un plazo de 30, 60, incluso más días, y también te dan descuentos exclusivos sobre el precio de lista de los determinados equipos. ¿Eso queda más o menos claro? ¿Sí? Bien, mis leones. Entonces, ya que vimos eso, vamos a pasar a la siguiente parte, ¿cierto? Que tiene que ver con el presupuesto y la financiación. ¿Cómo se financia un proyecto, ¿cierto? Y cómo se van estableciendo los presupuestos dentro del desarrollo de un proyecto, ¿ya? Entonces, respecto al presupuesto y a la financiación, ¿cierto? Vamos a hablar principalmente de la gestión de costes,
y también de el financiamiento de esos proyectos. ¿Ya? Bien, entonces, para que usted pueda, ¿cierto? Asegurar que el proyecto obviamente se va a desarrollar y con el presupuesto aprobado, o sea, dentro del presupuesto, es decir, si usted cobró 1.000.000 de pesos, la idea es que el proyecto cueste menos de 1.000.000 de pesos, pues si cuesta más de 1.000.000 de pesos, lo que va a pasar, mis queridos amigos, es que pierden plata, pues ya a nadie le gusta perder plata, o a usted sí, ¿ya? Entonces, lo importante para evitar que ese tipo de cosas pasen es principalmente planificar, ¿cierto?, la ejecución de los recursos, es decir, qué recursos monetarios necesito y qué cantidad de ellos tengo, ¿ya? Les recuerdo que si yo necesito, por ejemplo, o voy a instalar la estructura de un sistema fotovoltaico en un mes más, lo más probable es que yo no necesito la plata ahora. ¿Cuándo la voy a necesitar? En un mes más. Por ende, la plata que tengo ahora necesito ser capaz de destinarla, ¿cierto?, para las cosas que necesito ahora. Y como usted se puede ir dando cuenta ya, la planificación de un proyecto no tiene que ver solamente con la planificación del tiempo, de la ejecución de las actividades, sino con tener y saber tener los recursos que usted necesita para desarrollar esas actividades en el tiempo que usted planificó. ¿Ya? Entonces, es importante planificar esos recursos, estimar bien los costos, súper importante. De hecho, conversamos con unos alumnos el otro día y claro, o sea, usted entrega una propuesta técnico-comercial para un cliente, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que pasa cuando el cliente dice, no sé, se demora un mes o se demora 2 meses, por ejemplo, en aprobar ese presupuesto? ¿O qué es lo que pasa si usted hace un presupuesto hoy día para un proyecto que va a durar 3 años, ¿cierto? Y usted consideró el costo de un material o el costo de una materia prima, por ejemplo, al precio de hoy, pero resulta que en 2 años más, o en 1 año más, o en 6 meses más, eso ya no vale lo mismo. Entonces la estimación de costes no solamente tiene que ver con ir y cotizar, sino también considerar, por ejemplo, cuál podría ser la variación de ese material en el tiempo. Porque si usted se manda un condoro, ¿cierto?, con que estima costos a un precio actual y ese precio después sube, se va a empezar a comer la utilidad. Eso es importante, ¿ya? Es también necesario elaborar un buen presupuesto, un presupuesto que esté acorde. Los que tienen hito conmigo, ¿cierto? Hemos hablado un poco de eso, la definición de las distintas partidas, el ser lo suficientemente específico, ¿cierto? Planificar la tesorería, es decir, planificar cuándo y cuánto dinero voy a tener que tener disponible en caja, ¿cierto? Acuérdense que una cosa, a ver, se usa mucho el dicho de que uno no tiene problemas económicos, pero sí financieros. ¿Ah? ¿Les ha pasado alguna vez que deben mucha plata? No, perdón, que a ustedes les deben mucha plata, ¿cierto? Que ustedes probablemente, si yo les pregunto, a ver, revises el bolsillo, ¿cuánto tienen en el bolsillo? Profesora, que tengo 10 lucas, pero el Lucho me debe, el Carlos me debe, el Manuel me debe, ¿ah? Todos me deben, ¿cierto? Entonces usted lo que tiene, usted sí tiene plata. Lo que pasa es que no tiene la plata en efectivo ahora para hacer lo que usted necesita hacer. Sus problemas no son económicos, usted plata tiene, pero tiene problemas financieros, tiene problemas para cumplir con sus compromisos de corto plazo. Así que eso es súper importante, mis queridos leones, porque si tú, por ejemplo, no eres capaz de provisionar bien la plata que necesitas para poder pagarle a un proveedor, créeme que ese proveedor te va a cerrar la línea de crédito. Y muchas veces que los proveedores te den crédito, significa que te están financiando parte de la operación. Entonces es importante mantener esas relaciones, mis queridos leones, ¿ya? Y finalmente, ¿cierto? Es importante hacer el control adecuado del presupuesto, tener en consideración, mis queridos amigos, cuánto era lo que yo presupuesté y cuánto era, ¿cierto?, lo que realmente gasté. Porque la diferencia, la resta entre lo real menos lo planificado, o lo planificado menos lo real, ¿cierto?, va a dar cuenta de cuán desviado estoy respecto de la planificación original que yo hice de mis recursos. ¿Ya? Espero que este tipo de cosas hayan quedado más o menos claras. Pero antes de avanzar, quiero que veamos, ¿cierto?, y analicemos. Quiero tener los riesgos en la gestión del presupuesto y de los costos. Súper importante. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando algún riesgo que tenía una probabilidad quizá media de ocurrencia ocurre? ¿Qué es lo que pasa cuando eso sucede? Vas a tener probablemente que desembolsar más gastos. Y esos gastos, por ejemplo, ¿están considerados? ¿No están considerados? ¿Cómo me impactan realmente el presupuesto? El ejemplo que siempre les doy: imagínense que ustedes van al sur porque les sale un proyecto solar térmico, ¿ya? Para una empresa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que justo ustedes tienen que partir el día jueves, ¿cierto? O el día miércoles, ¿ya?
para terminar el día viernes. Pues y el viernes entonces se volvía la gente, ustedes mandaron, por ejemplo, a 3 instaladores, ¿cierto? Ustedes más 2 instaladores más, o ustedes más 3 instaladores más que tenían que ir al sur a terminar en 3 días la instalación. ¿Qué fue lo que pasó? Que hubo una tormenta eléctrica, o cayeron granizos, qué sé yo, ¿cierto? Y eso impactó en que ustedes no pudieron trabajar. Y la obra se atrasó inmediatamente 3 días, mis leones, 3 días. Por ende, ustedes tenían que haber terminado el viernes y no pudieron terminar el viernes, sino que tuvieron que terminar o empezar recién el lunes. Si eso pasa, piensa que tú deberías o tenías considerado en tu costo el pago de viáticos, ¿cierto? Alimentación, estadía para los trabajadores, para el miércoles, para el jueves y para el viernes. Pero llegaste allá, te diste cuenta que ni el miércoles pudiste trabajar, ni el jueves pudiste trabajar, ni el viernes pudiste trabajar, y que tenías que empezar lunes, martes y miércoles. Pero eso significó que tuviste que pagar ya 3 días de alojamiento, más el sábado, más el domingo, más el lunes, más el martes, más el miércoles. Eran 3 días de alojamiento y terminaste gastando 8. Oiga, ¿y usted tenía considerado eso, no? ¿Ah? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando yo no fui capaz de considerar que uno de los riesgos era el clima, era la variable climática? Si yo no lo considero, ¿cachai? Puedo perder plata, ¿ya? Los costos financieros. Ahora, ojo que esos riesgos son muchos. O sea, en Copiapó, si tengo un proyecto en Copiapó, usted sabe que en Copiapó no va a llover, po, ¿ah? Entonces esos riesgos están asociados principalmente al nivel o a la zona donde usted está trabajando. Eso cae de cajón, po, ¿o no? Ya, los costos financieros también son importantes. Muchas veces cuando usted tiene que endeudarse para obtener financiamiento, ya, tiene que ir al banco. El banco le cobra intereses, ¿cierto? Y esos intereses pasan a ser parte de costes financieros, el coste que tiene el financiamiento que usted necesita para poder desarrollar el proyecto. La plata, mis queridos leones, no es gratis. Usted paga por la plata. Lo que pasa, o esa plata tiene un costo. Lo que pasa es que, como vamos a ver en el punto siguiente, hay costos que son mayores y costos que son menores, ¿ya? Pero básicamente esa es la consideración que usted tiene que tener, ¿ya? Y otra cosa, tener las debidas provisiones en caso de que ocurran contingencias. Yo me acuerdo, en el desarrollo de un proyecto, teníamos una cuadrilla que estaba instalando sistemas de bombeo en... ya no me acuerdo en qué ciudad, pero en el norte, no me acuerdo si era Copiapó, si era Arica, y resulta que esa cuadrilla que iban al lugar de una instalación, ¿cierto? Y una camioneta u otro vehículo los chocó por detrás. Y el chocarlos por detrás significó, ¿cierto?, que se rompieran los módulos fotovoltaicos que llevaban, que se perdieran una serie de equipos y que obviamente la misma camioneta que ellos iban a usar para seguir instalando ya no estaba disponible porque tenía que irse al taller. Eso obviamente era una contingencia. Eso fue algo que pasó, que fue fortuito, ¿cierto? Y que nos generó un montón de problemas. Porque yo necesitaba tener, en primer lugar, ese sistema que se iba a instalar ese día, que ya no se pudo instalar, me generó un día de atraso. Ya no podía tener la cuadrilla instalando el otro día porque un tipo se me tuvo que ir directamente al hospital porque tenía una lesión en el cuello, ¿cierto? Y yo necesitaba seguir instalando, y cada día que pasa y que no tenía la cuadrilla disponible, porque no tenía camioneta, porque no tenía los equipos, ¿cierto? Porque los equipos estaban justos para que ellos trabajaran y se habían perdido varios. Ese tipo de cosas son contingencias. Y uno tiene que saber reaccionar a las contingencias y obviamente tener los recursos necesarios para enfrentar esas contingencias. ¿Bien? Ok, acá ustedes pueden ver un cuadro de control de costos, ¿cierto? En las distintas fases del proyecto ustedes pueden ver cuánto es lo que se planificó versus los costos reales. Y cuando ustedes hacen esta resta desde lo que dijeron, ¿cierto?, de los costos teóricos versus los reales, obviamente va a haber una desviación. Yo lo que espero es que ojalá esta desviación sea positiva, es decir, que gaste menos de lo que planifiqué. Si es que yo gasto más de lo que planifiqué, déjeme decirle, amigo mío, que lo más probable es que esté perdiendo plata o que termine perdiendo plata en el desarrollo del proyecto. ¿Ok? Bien. Y finalmente, para ir cerrando los contenidos que íbamos a ver durante el día de hoy, está la financiación, el financiamiento, ¿cierto?, de los determinados proyectos. ¿Ya? ¿Cómo creen ustedes que los proyectos se financian, amigos míos? ¿Cómo? Bueno, y aquí hay algunas alternativas, ¿cierto? Perfectamente un proyecto puede financiarse a través de presupuesto propio, perfectamente un proyecto, es decir, cuando yo soy el que pone la plata, o bien cuando es un accionista el que está poniendo la plata. Ya, para muchas de las empresas donde ustedes trabajan, ¿cierto? Esa empresa se financia gracias al aporte que hacen los accionistas. Pero ojo, no se equivoque.
Los accionistas no regalan esa plata o no prestan esa plata gratis, ¿ya? Los accionistas ponen plata, ¿cierto? Los socios ponen plata para que la empresa funcione, pero ellos esperan unas determinadas ganancias, ¿cierto? Y si esas ganancias no se están dando, obviamente los accionistas no van a estar contentos y usted se va a quedar sin recursos para seguir operando, ¿ya? Eso es importante. Tenemos, por ejemplo, financiación compartida, cuando tenemos, por ejemplo, no sé, una mezcla entre el capital propio de la empresa, cuando tenemos, por ejemplo, financiación bancaria, cuando tenemos, por ejemplo, algún tipo de sponsor, como dice más adelante, ¿cierto? Cuando yo estoy mezclando distintos tipos de financiamientos para el desarrollo de un proyecto. Los sponsors, cuando un tercero directamente me pone los recursos para que yo desarrolle un proyecto, ¿ya? Esos son los sponsors, bajo el concepto de sponsor, ¿cierto? Y finalmente tenemos el financiamiento bancario. Y aquí hay una cosa súper importante, mis queridos leones. ¿Por qué? Porque el financiamiento o el tener la plata para el desarrollo de un proyecto es algo crucial. Porque como les dije recién, toda la plata no tiene el mismo costo. Probablemente, si hoy día con las tasas que tenemos en los bancos, yo voy a pedir una cierta cantidad de millones de pesos para el desarrollo de un proyecto, probablemente el costo de esa plata, porque los intereses son el costo que tiene obviamente esa plata, po. O usted cuando le pide 100 pesos al banco, ¿el banco le pide de vuelta 100 pesos? No, pues le piden 100 pesos más una tasa de interés, que es lo que gana el banco. Entonces, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando usted está o necesita financiar un proyecto y se da cuenta que, no sé, de repente el banco tiene tasas de financiamiento, ¿cierto?, que son menores a el presupuesto propio, a la plata que están poniendo, por ejemplo, los accionistas? Si un accionista te está pidiendo, no sé, un 7% y el banco te está pidiendo un 5%, ¿cómo cree usted que debería específicamente, o de dónde yo debería sacar el financiamiento? Obviamente, y lo más razonable, es que yo le pida la plata al banco, porque la plata al banco es más barata que la plata, por ejemplo, que me está prestando el accionista o la misma empresa, ¿ya? No se olviden nunca de eso, mis estimados leones, ¿ya? El costo de la plata, acuérdense que es diferente, la plata vale hoy día, no vale en el futuro, y yo tengo que ser capaz de, cuando voy a buscar financiamiento, ¿cierto?, perfectamente tener claro cuánto es el coste de ese financiamiento, ¿ya? En el caso que yo vaya, por ejemplo, a Corfo a buscar poder un financiamiento para el desarrollo de un proyecto, o el que yo postule, por ejemplo, a fondos de cofinanciamiento, ese tipo de cosas tengo que tenerlas absolutamente claras, ¿ya? Y bueno, ya hablaremos más adelante, ¿cierto?, de las distintas tasas que se manejan para el desarrollo, ¿cierto?, del financiamiento de proyectos, y qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando tenemos financiación compartida. Imagínate que yo tengo un proyecto de 300 millones de pesos, de los cuales 100 me los está prestando el banco y 200 me los están poniendo los accionistas. Esos 300 millones son lo que yo necesito para poder partir en el proyecto, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, tengo dos presupuestos que están formando esta financiación compartida, pero que tienen costos distintos. ¿Por qué? Porque al final, ¿cierto?, el banco me está prestando una tasa de un 5 y los accionistas me están prestando una tasa de un 7. Por ende, ¿cuál es la tasa final a la que yo debería evaluar este proyecto cuando haga un flujo de caja? Que es algo que vamos a ver más adelante. ¿A qué tasa debería evaluarlo? Bueno, y para eso vamos a tener que calcular cuál es el costo promedio ponderado del capital. ¿Cuánto es lo que realmente me está costando? Y en lo que me cuesta ese capital es distinto, ¿cierto?, a un 7% aplicado a 200 millones y un 5% aplicado a 100 millones. Porque al fin y al cabo lo que tú necesitas son 300 millones. Y quiero saber cuál va a ser la tasa a la que yo voy a evaluar ese proyecto. Pero no quiero todavía presionarlos con eso. Vamos a tener clases ya de evaluación económica, financiera, ¿cierto?, de los proyectos, y ahí van a llegar a ver burros verdes, así que todavía no los quiero asustar, ¿ya? Pero básicamente eso es un poco lo que se viene en las próximas clases, mis queridos amigos, ¿ya? Y para la siguiente sesión, que la vamos a tener la siguiente semana, por esto ya nos ponemos casi al día con la otra sección, vamos a hablar del seguimiento y el cierre del proyecto. Es súper importante el cómo hacer ese seguimiento y cómo cerrar adecuadamente los proyectos respecto a la verificación de que se cumplieron los objetivos, de que el alcance del proyecto está debidamente completado, de hacer el análisis de cómo me fue respecto a la desviación que tuve, ¿cierto?, con respecto a la planificación. ¿Perdí plata? ¿No perdí plata? ¿Cierto? ¿Cuáles son las lecciones aprendidas que debería tener en consideración para enfrentar un nuevo proyecto? También súper importante.
el cierre, por ejemplo, administrativo de un proyecto. Ya lo hemos visto en el curso de inspección técnica de obra. Es importante, ¿cierto?, que un proyecto no solamente cierre administrativamente, sino que técnicamente, y por eso es que un contrato, ¿cierto?, algo que es un documento administrativo que llega en los términos de referencia, obviamente que incluye o considera los términos de referencia o las bases técnicas de lo que usted debería estar implementando, debe ser finiquitado, o sea, debe haber un término formal de cada uno de los proyectos. Pero eso es una cosa, es una parte. Lo otro es el estudio que hace usted, ¿cierto? Cuando termina un semestre, yo estoy seguro que usted hace un análisis interno y dice, oye, ¿cómo me fue? Me fue bien, ¿por qué? Por esto, o me fue mal. Ah, pero ¿y por qué me fue mal? Porque yo fui flojo, porque no estudié tanto, porque no pude ir tanto a clase. La idea es que usted agarre todos esos puntos negativos y sea capaz de mejorarlos para la próxima, para el próximo semestre. Po. Esa es la idea, pues, si uno va creciendo para adelante. Acuérdense del ciclo de la mejora continua, súper importante. Y finalmente vamos a hablar, ¿cierto?, ya la próxima sesión de lo que es la difusión y la comunicación de la difusión y comunicación que debe mantenerse en un proyecto. Hoy día, la forma de llevar la difusión de los proyectos es súper distinta de lo que era 10 años atrás. Hoy día, por ejemplo, con la presencia de redes sociales, con la presencia mediática que tiene justamente el posicionamiento a nivel social, ¿cierto?, en redes sociales, es súper importante. Tienen que ser capaces de saber utilizar justamente y de manera correcta, ¿cierto?, las redes sociales para poder comunicar la experiencia, ¿cierto?, y los resultados de los proyectos que ustedes van desarrollando. Es súper importante, mis amigos. Los huevos hay que cacarearlos, ¿ah? Y por eso es súper importante que ustedes sean capaces de venderse a nivel, digamos, de futuros técnicos en energía renovable. ¿Ya? Piense que usted tiene que ser ahora y generar ahora su capital para poder ganar su próxima entrevista laboral. Y desde ese punto de vista, todos los logros que usted vaya teniendo desde ya son logros que usted debería empezar a cacarear, ¿ya? Bien, y finalmente la comunicación que mantenemos con el equipo de trabajo dentro de un proyecto también es algo súper importante. Recordemos que en los proyectos trabajan personas, ¿ya? Y son equipos multidisciplinarios, por lo tanto es importante mantener los canales oficiales adecuados, ¿cierto? Y formales, sobre todo para establecer la comunicación dentro del desarrollo de los proyectos. Bien, espero que no se hayan aburrido tanto, mis queridos amigos. Insisto, nuevamente mil disculpas por el no poder acompañarlos, y les voy a dejar unas pequeñas actividades sugeridas, ¿cierto? Porque es súper importante que ustedes sean capaces de empezar a familiarizarse con lo que son las cartas Gantt. ¿Ya? Yo los quiero dejar invitados, por ejemplo, a que puedan perfectamente ustedes investigar respecto de software, por ejemplo, específicos para el poder hacer cartas Gantt. Por ejemplo, está el Microsoft Project, ¿cierto? El Microsoft Project, si ustedes se fijan, es un software de administración de proyectos. Profe, pero es que yo no sé usarlo. Oiga, no se preocupe. Hay videos y tutoriales en YouTube, ¿cierto?, que le enseñan y le pueden explicar cómo empezar y cómo adentrarse en el proyecto. Hay libros que están en la biblioteca de la sede que ustedes lo pueden pedir y ahí se les enseña. El proyecto está cargado en los computadores. Es un software obviamente que viene dentro de Office, pero usted tiene el acceso, por ejemplo, al Office gracias a ser alumno de Duoc. Entonces, es cosa que usted se meta. Usar Project, por ejemplo, para la administración de proyectos, es algo que perfectamente le puede dar puntos para que usted gane su próxima entrevista laboral. Ahora, si usted no quiere pagar y no se quiere complicar, usted lo que puede usar es el software que se llama Project Libre. ¿Ya? Project Libre es un software que es una réplica de Microsoft Project, ¿ya? Pero que es, como bien dice ahí, gratis. ¿Ya? Es un software libre. Perfectamente usted puede aprender a usarlo. ¿Ya? Ustedes se fijan, y los quiero invitar a que en sus computadores descarguen esta aplicación, que empiecen a meterle mano, empiecen a familiarizarse. Si tienen alguna duda o quieren saber algo o quieren mejorar, ¿cierto?, el uso de este software, perfectamente yo les puedo ayudar en clase. Ustedes se fijan, acá tenemos, por ejemplo, histogramas de recursos, tenemos estas mismas actividades. Fíjense aquí la dependencia y la relación que tiene esta actividad con la otra. Pueden ver rutas críticas, pueden ver la holgura que tienen para el desarrollo. Y esta, como les digo, es una aplicación gratuita. ¿Ya? Así que lo que les voy a pedir ahora, en el rato que queda de clase, es que puedan al menos descargar o instruirse respecto a para qué sirven estas herramientas, buscar quizá en YouTube algún tipo de tutorial, que puedan mirarlo
¿ya? Para que se motiven respecto a lo importante que es desarrollar una buena carta Gantt, una buena planificación, ¿ya? Eso entonces ha sido, amigos míos, la clase de hoy. Espero que haya sido de su agrado, ¿cierto? Que hayan aprendido quizás algo, por poquito que haya sido, pero acuérdense que una de las labores principales de nosotros como docentes, más allá de transmitir lo que está en un PPT, es transmitir experiencia. Y desde ese punto de vista, chicos, les pido que revisen estos videos, porque cuento historias, porque cuento cuentos que son o que tienen relación con eso, justamente con transferirles a ustedes las herramientas que necesitan para que de aquí a un año más ustedes salgan al mercado laboral jugando. Y eso es lo importante, eso es lo que los distingue, ¿cierto?, de otros técnicos o de que distinga a Duoc, ¿cierto?, de otras instituciones de educación superior. Por mi parte me despido, espero que el video les haya quedado más o menos claro los contenidos de la clase de hoy y los veo en la clase siguiente. Un abrazo, que estén muy bien, cuídense y eso. Chao, chao.